Más salud es el objetivo de estos programas que les estamos ofreciendo durante esta temporada, gracias al patrocinio del Gobierno de Navarra, pero sobre todo también a la colaboración de los médicos, las enfermeras de nuestra zona básica de salud, de la zona básica de salud aquí de Peralta, a la que no dejaremos desde luego de agradecerles. Hoy nos vamos hasta el centro de salud de Marcilla. Elena Escalada, médico allí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo, la humanización de la salud, cómo afrontar el duelo, cómo afrontar cuando nos dan una muy mala noticia de salud o cuando vamos a perder a un ser querido. Muchas veces nos empeñamos, Elena, en negar lo evidente, ¿no? Muchas veces es lo que más se sufre, ¿no? Bueno, en la vida es así también. No es lo que te toca, sino cómo te lo tomas, ¿no? Que se dice. Entonces, sí, lo más importante es pues tener los oídos abiertos, confiar un poco en que el ser humano es capaz de recomponerse de situaciones durísimas también, ¿no? Y de afrontar lo que nos vaya viniendo. Estamos cada vez abriéndonos un poquito más a la cultura de la muerte en una sociedad como la nuestra, que bueno, no sé, yo estoy pensando por ejemplo en México, que casi es una fiesta, ¿no? Todo lo relacionado con la muerte, y aquí sin embargo siempre lo hemos como ocultado, como vivido para adentro. Estamos afrontando un poquito mejor esa cultura de la muerte y dándole más naturalidad. Sí, yo creo que históricamente también, pues hace 50 años, 80 años, ¿no? Pues hubo un cambio en la medicina que nos creíamos inmortales, ¿no? Que antes ir al médico era un poco ir a que te acompañaran, ¿no? No que te curaran, y de repente en el siglo XX pues ha habido un boom de la medicina, ¿no? De la cirugía, de los antibióticos, de la oncología, de tantos temas, ¿no? Pero ahora pues llegamos al límite y entonces tenemos que reaprender a vivir, porque la muerte es la enfermedad del 100%, o sea, es la lotería que nos va a tocar a todos, ¿no? Desde que nacemos lo único que sabemos cierto es que vamos a morir. Entonces, pues bueno, hemos tenido ese paréntesis histórico en el que parece que nos escapábamos, pues yo creo que es momento de afrontarlo, y la verdad es que cada uno lo vive de forma muy diferente, ¿no? Yo tampoco creo que sea una sociedad de espaldas, porque a mí que me ha tocado atender por mi trabajo, ¿no? Pues hay muchas familias y muchas personas que lo afrontan bastante de cara también, ¿no? Y con bastante creatividad, porque al final afrontar la muerte también es afrontar la vida hasta el momento final. La muerte es un instante, ¿no? Y el que afronta bien la muerte, pues quiere decir que vive con intensidad, creo yo, hasta el final. Bueno, claro, no lo hemos dicho que es médica en Marcilla, no hemos dicho que también estuviste muchos años en cuidados paliativos en San Juan de Dios, sí. Que cuando nos derivan a San Juan de Dios nos da como sustito, esto es así, Elena, pero luego cuando uno entra, yo en este caso hablo por experiencia personal, el trato es inmejorable. También para esto los profesionales en general, médicos, enfermeras, limpiadores, en fin, administrativos, todos los trabajadores de un centro como puede ser San Juan de Dios aquí en Navarra, tienen que tener una sensibilidad y no sé, una vocación, me atrevo a decir, ¿no? No es que los demás no la tengan, pero yo creo que tenéis que tener algo un poco especial, ¿no? Para poder acompañar en ese dolor. Sí que hay que trabajarse mínimamente tu final también, ¿no? El de los tuyos, porque claro, lo estás viviendo muy a menudo, ¿no? En San Juan de Dios es verdad que hay muchas otras especialidades, ¿no? Hay rehabilitación, hay geriatría y otras especialidades, pero sí que hemos vivido, pues que hay veces que nos decían, oye, yo trabajo mucho en las casas, recorta el logo de San Juan de Dios para que no se vea, ¿no? Que al final no es San Juan de Dios, sino es pues, lo que significa, lo que significa la enfermedad, ¿no? Y intentábamos, bueno, eso se disipaba en la primera consulta, ¿no? Porque prácticamente piensas que no sé, que viene con la guadaña, ¿no? El de San Juan de Dios, y al revés, ¿no? Hacíamos muchísimo humor, muchísimo cariño y cercanía, ¿no? Que es lo que la gente que ha estado allí o que nos ha visto en las casas lo ve, ¿no? Que al final es más el miedo, y por eso también yo creo que tenemos tan buena prensa, ¿no? Después en San Juan de Dios, porque es que de lo que esperan que somos a lo que somos, ¿no? Que al final pues de carne y hueso y una cercanía y ya está. Bueno, pues esto, como decimos, ¿no? En ese naturalizar
la enfermedad y la muerte como una parte de la vida, ¿no? Que yo creo que es un poco hacia lo que tenemos que ir. Pero ahora mi pregunta, ¿a todas las edades, también en niños? Porque en esa tendencia que tenemos los padres, yo creo, ¿no? En esta sociedad, a proteger excesivamente a nuestros hijos de todo lo que a nosotros nos parece que es sufrir, también yo no sé hasta qué punto intentamos evitar, ¿no?, estos temas y que los niños vivan dentro de una familia situaciones un poco dramáticas, ¿no? Muchas veces los niños son los que nos ayudan un poco a naturalizar porque lo viven con naturalidad, ¿no? Hacemos en San Juan de Dios, se puede pedir desde los colegios, tanto en segundo de primaria, en segundo de infantil, en cuarto de primaria y en cuarto de la ESO, se puede pedir una sesión específica para hablar del final. Cuando vamos a infantil, con niños de 4 años, se ve que más de la mitad han vivido pérdidas. Y una pérdida puede ser una mascota, puede ser un abuelo, puede ser también un hermanito, o puede ser, ¿no?, un padre en los casos más... Pero todos los niños han podido vivir pérdidas. Entonces, atender una pérdida de un hámster bien atendida, ¿no?, dejando vivir el dolor, haciendo un ritual también para el final. Eso es atender otros finales que puede haber, ¿no? Entonces yo creo que los niños en su día a día nos pueden enseñar mucho a cómo vivir con naturalidad las despedidas. Importante lo que dices también de las mascotas, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no?, hombre, es que no es lo mismo, hombre, es que cada uno le duele lo que le duele, ¿no? Sí. Y le duele lo que le duele como le duele. Claro. Y ahí sí que yo creo que no podemos entrar nadie, Elena. Claro, eso es así, vamos, y además de verdad que nos ayuda después a otras. Yo he visto que el final lo afronta cada uno como ha vivido también las otras pérdidas, ¿no? Cuando te hablan de que tienes una enfermedad, pues depende de tu historial también, de cómo has ido viviendo otras malas noticias, que no sé si alguien se libra, yo creo que nadie se libra de malas noticias. Entonces, según cómo hayas masticado, si las has vivido solo y si no te has dejado acompañar, si prefieres vivir, pues igual las cosas más gordas las vas a vivir con más dificultad, ¿no? Porque esa red que posiblemente tengamos que necesitar, pues igual no está preparada porque no te has dejado acompañar en otras cosas más pequeñas, ¿no? Es un poco ir para mí, pues masticando las pequeñas asuntos de la vida, nos va a ayudar muchísimo a afrontar el final también. Bueno, vas al médico, te dan una mala noticia, ¿no?, a ti o a algún ser querido. Sí. Hemos hablado, ¿no?, San Juan de Dios, con el trabajo magnífico que hace, tenemos nuestro médico de cabecera, nuestra enfermera, en fin, un poco todo el centro de salud, que yo sé que cuando hay una tragedia en alguna familia o una posible tragedia, una enfermedad grave, os volcáis todos, independientemente de que se trate en Pamplona, ¿no?, cada uno con su especialista, pero lo decías tú, déjate acompañar, el entorno es importantísimo, ¿no? Es importante y no es tan fácil acompañar, ¿no? Porque, como te decía muchas veces antes, no sabemos cómo, ¿no? Claro, pues sobre todo no queremos, tenemos miedo a meter la pata, ¿no? Pero al final acompañar es dejar hablar, ¿no? También, es escuchar, muchas veces acompañas más. Yo recuerdo una vez que estuve con gripe, bueno, no te digo grave, pero estaba fastidiada. Pues el rato ese de que te traen un zumo de naranja, dije, fíjate, es que es lo único que necesito ahora, ¿no? Que algo y la gente que está en duelo, el tupper de verduras, ¿no? No la verdura para limpiar, el tupper de verduras, el caldo, oye, vengo un momento, igual me quedo un rato más, pero igual solamente te traigo algo y me voy, ¿no? O también tratar con normalidad, ¿no? El seguir llamando, porque hay gente que dice, chica, desde que me pasó esto, desde que se murió mi marido, es que no me llama nadie, ¿no? ¿Y por qué no le llaman? Pues porque igual... Sí, porque a veces no sabes qué decir, ¿no? Eso. ¿Qué le digo? ¿Cómo afronto esto? Pero ¿no? se puede decir perfectamente, no sé qué decir. Pero Ya. me gustaría estar contigo, vamos, y hemos quedado esta tarde, ¿no? El afrontar, el decir, mira, igual estamos en silencio, pero vamos a estar un rato, ¿no? Y el ser también capaces de decir, porque muchas veces decimos, te entiendo, no, si no lo has pasado, Claro. muchas veces hay cosas que no las puedes entender, Eso es. ni ponerte en el lugar del otro, Eso ¿no? es. Pero sencillamente lo que dices, oye, pues mira, no sé por lo que estás pasando, de verdad, no me lo puedo ni imaginar, Eso es. pero aquí estoy, ¿no? Y la persona no te está pidiendo que le aconsejes, Ya. es que no nos piden que al revés, si das consejos... Es que no igual estamos metes la para pata. eso en ese es momento, que no ¿no? estás para estar al lado, y a veces es estar al lado, y llevas tu labor o llevas tu crucigrama al lado de la otra persona y eso respetas el es silencio, ¿no? estupendo, ¿no? Y escuchar, y muchas veces dice, pues mira, me siento acompañada por esta persona que también perdió a alguien
y no teníamos mucha amistad, pero ahora es que es con la que más me apetece estar. Claro, es que esa unión de que ahí sí que verdaderamente uno sabe lo que está sintiendo el otro, ¿no? Porque ya lo ha pasado. Entonces, esa complicidad, perdón, yo creo que también es importante, ¿no? Y que esa complicidad lo que nos lleva es a no tener que explicar las cosas, ¿no? Sino que porque el otro ya sabe, ¿no? lo que estás pasando. Es importante la compañía, como decíamos, Elena, y es importante sacar el dolor, pero tan importante es sacar el dolor como comprender, una vez más, tenemos que comprender que cada uno saca el dolor como puede. Sí. Quiero decir que yo puedo sacar el dolor en silencio, otro puede sacar el dolor llorando. Claro. Esto también es así, ¿no? Sí, y hay que respetar, porque muchas veces se habla de un duelo complicado o un duelo patológico que llamamos, ¿no? A situaciones que es expresar dolor, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, pues es que no lo supera, ¿no? Porque todo el rato está pensando o porque llega el cumpleaños y pues eso son ventanas al dolor que hay que dejar salir, ¿no? Otra cosa es que no se levante de la cama, que no quiera salir, que no pueda trabajar, ¿no? Y eso, yendo a consulta en atención primaria, detectamos, ¿no? Lo que es una patología, ¿no? Una enfermedad de duelo a un duelo normal. ¿Que cuánto puede durar? Pueden durar 6 meses o puede durar 3 años o puede durar 6 años. De hecho, el duelo dicen que es tener un duelo bueno, vamos a decir, ¿no? O prudente, bien llevado, es como estar en casa en una habitación, y sabes que en una habitación está el llanto y el dolor como si hubiera pasado ayer, pero es una habitación en la que puedes cerrar después la puerta y puedes seguir con tu vida, ¿no? Pues esa habitación es que no es malo que desaparezca. De hecho, mucha gente vive mucha culpa porque dice, es que no me sale llorar. Pues no pasa nada, porque vivirás de otras maneras, ¿no? Eso muchas veces son dolores físicos, ¿no? Dicen que el 30% de las consultas en atención primaria tienen que ver con duelos que no se sacan, ¿no? Y entonces se somatizan en un lumbago, en unas migrañas, en un insomnio. Pues bueno, y lo que hay que hacer es vivir la emoción y no tener miedo a la tristeza, al expresar la tristeza, o a veces es la culpa, ¿no? Porque dices, es que tenía que haber hecho. Bueno, eso también se puede contar al médico, ¿no? Es que me viene esto a las noches y que tenía que haber hecho. O que no tenía que haber hecho. O que no tenía que haber ¿no? hecho, También claro que en sí, muchos ¿no? casos. Ahí es importante, porque claro, estamos hablando de médicos, de enfermeras, es importante desde luego acudir al médico, ¿no? Sí. Mira, tengo este tema que me obsesiona, que lo tengo en la cabeza, que yo no sé si es una cosa normal o se me está yendo un poco la pinza, ¿no? Así hablando con palabras de la calle. Pero luego hay también grupos de apoyo que ayudan, ¿no? Porque como decíamos, es importante poder hablar y relacionarte con personas que han pasado por lo mismo que tú. Es importantísimo, y hay asociaciones en Navarra, está Goizargui, que hacen una labor importantísima, ¿no? Hay en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, en cada barrio hay un grupo de duelo, en cada pueblo y en cada barrio hay un grupo de duelo, y aquí no se estila eso, pero muchas veces esto que estás diciendo de esto será normal o no, o me estoy poniendo no, o esto es no, o que ni siquiera lo cuento porque me asusta. Por exceso y por defecto, porque también lo que dices, no puedo llorar o lloro demasiado, eso ¿no? es, pues eso se desactiva estando 6 personas a las que les ha pasado lo mismo y viendo que lo que me está pasando a mí al otro y eso se desactiva, o sea, eso deja de ser un problema en el momento en que ves que es normal, ¿no? Que es normal. Y esos grupos, desde luego, son una maravilla, claro que sí. Como todo, ¿no? Cuando uno tiene un problema, hablar con gente que lo ha pasado, lo que decimos, siempre ayuda y ayuda muchísimo. Y con el duelo hay que tener paciencia. Sí. Uno puede pasar el duelo y superarlo a los 2 días, y a lo mejor otro familiar pues le cuesta superarlo 6 meses. Claro que sí. Ni uno es teatrero, ni el otro no ha querido al familiar. Cada uno pasa el duelo como lo pasa. Eso es, hay que pensar que son como lágrimas, ¿no? Todo lo que pasa, aunque sean enfados, que es lo peor, ¿no? O culpas también, eso es más difícil de acompañar, porque son como pensamientos muy repetitivos, que después esto lo hemos hablado 1000 veces y otra vez saca, ¿no? Pero es que esa es la manera de sacar, eso es una herida que está sangrando y hay que ir buscando, y hay que dar tiempo. Y si en tiempo son 3 meses, y decir, mira, pues mi madre ahora está igual que hace 3 meses o no, porque si está igual, busca ayuda en el centro de salud. Y en el centro de salud tenemos también maneras, ya os digo, de poner medicación, de hablar con psicólogos también, de salud mental en Tafalla, ¿no? De ir buscando soluciones, porque una herida tiene que sangrar, porque ha sido una persona mayor que lleva toda la vida conviviendo con otro, ¿no? Porque dices, hombre, tenía 80 años ya, pero era su compañero de vida. Claro. Y a veces lloramos la pérdida, pero a veces lloramos
la vida que nos ha quedado. Nuestra soledad, ¿no? La También. soledad, el hueco que ha dejado, que al final es una energía y es un hueco que hay que poderlo llenar de alguna manera, ¿no? Y eso hay que saber afrontarlo. Sí, y pedir ayuda, sí, ningún problema. Sí, sobre todo ese es un poquito el mensaje, ¿no? Que queremos, o por lo menos a mí, Elena, si con tu permiso me gustaría lanzar, y es que hay posibilidades de ayuda, entonces que cuando uno no está bien hay que pedir ayuda, y yo creo que eso es fundamental, en las personas que nos rodean y, como no, también en los especialistas, ¿no? Sí, y se me ocurre que podemos poner en YouTube algunos enlaces, porque también se podría dar charlas, o también dentro de casa también podemos dar recursos, ¿no? Que podamos escuchar y que nos ayuden. Sí. Importantísimo. Ahora YouTube, mira, tiene esas cosas buenas, que a la hora de buscar buenos vídeos de meditación, ¿no? Que yo creo que también parar de momento, un momentito a no pensar en nada, o a reflexionar, o a lo que sea, es importante, y vídeos de este tipo yo creo que charlas se que pueden... den asociaciones o así, ya podemos Es mirar. importante. Sí, porque al final también hay que abrirse a otra nueva vida, porque cuando fallece alguien muy cercano, se acaba la vida del que ha fallecido y la tuya con él. Y eso es así. Y empieza otra nueva. Y empieza otra, ¿no? Me gusta como una idea budista, que los budistas dicen que pasamos como pasos, ¿no? Y que hablan de la reencarnación y de otros pasos. Entonces dicen que la cultura budista sabe que todo se termina, y eso es más cierto que no, todo se termina, pero que todo va a empezar, después va a empezar otra cosa, ¿no? Ellos incluso en la muerte le dan esa otra mirada, ¿no? Pero cuando vivimos un duelo también es importante decir que se ha acabado algo, y hay que saber decir adiós, agradecer, pedir perdón y decir adiós. Son 3 tareas de duelo. Y después, en ese túnel que es como el de Lumbier, que no ves nada, ¿no? que llega un momento que no ves ni atrás ni adelante, pues confiar un poco y dejarte guiar por los de alrededor, porque te cuidan, y saber que después va a empezar otra cosa, porque siempre empieza otra cosa, aunque tengas 80 años. Es que se termina una cosa y tenemos que tener la esperanza, que yo creo que en esta sociedad no la tenemos, en esta cultura nuestra, de que empieza otra cosa. Y eso yo lo veo también, lo he visto en mi trabajo y en mi vida, ¿no? Nuestro corazón se rompe, pero es capaz de recomponerse y otra vez continuar, ¿no? Y siempre somos más fuertes de lo que nos parece. Sí, es que somos así los seres humanos. Oye, me ha gustado mucho agradecer, pedir perdón y decir adiós. Y decir adiós, qué bonito. Sí. Es que si fuésemos capaces de hacer esas 3 tareas... Sí, cada una son tareas. Que al final eso es el duelo, ¿no? Claro, sí. Eso sería superar el duelo, ¿no? Si fuésemos capaces de hacer esas 3 tareas y hacerlas bien, además, ¿no? Y sintiéndolo de verdad. Bueno, estamos hablando mucho de la familia, de los acompañantes. Claro, que hay de los pacientes, porque también... Ojo, aquí también tenemos de todo, como en botica, nunca mejor dicho. Tenemos pacientes que lo asumen, se resignan o luchan, pero lo asumen, lo asimilan y lo ponen como muy fácil a la familia, y luego tenemos pacientes pues que tienen otra forma de afrontarlo. Yo creo que voy a ser de las guerreras también, yo creo que voy a ser de las guerreras. Creo que es importante que el paciente tenga la información y que tenga él el volante y nos vaya marcando a los demás qué hacer. O sea, decirle la verdad desde el principio. Si pregunta a él, sin ningún problema, vamos, él va a preguntar después. No tenemos que tener, bueno, eso yo creo que es un poco antiguo, ¿no? Yo he vivido, yo no llego a los 50 y he vivido informes falsos del oncólogo que aquí ponía que no tenías cáncer y aquí ponía que tenías. Uno para la familia y otro para el paciente, para entiendo, el paciente, ¿no? Quiero decir, eso ya está superado, ¿no? Bueno, es que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que hay un miedo a la muerte demasiado, a veces desproporcionado. Sí, antes no se daba esa información al paciente. Ahora, ¿no? A veces en San Juan de Dios, en mi trabajo, hacíamos también, muchas veces nos llamaban porque había conspiración de silencio, que decían que había familias que no querían decir. Y no era así, ¿no? No era así, porque un paciente ahora es muy difícil que no sepa. Tú vas a oncología un día a la consulta externa de oncología y, hombre, o eres ciego, o eres tonto, o no lo quieres ver, o no lo quieres ver. Si no lo quieres ver, pues eso hay que tener con toda paz, hay que ir masticando poco a poco y ya está, ¿no? Y dejarle que lo vaya viendo a su ritmo también, ¿no? Y también una traducción, ¿no? Que cuando el paciente te dice, pero es que yo no sé lo que tengo,
pues yo le voy a decir, porque yo como ya hemos hablado, ¿no? Y ya le hemos explicado, yo no voy a decir está en negación o no, nadie le ha dicho nada, no, tienes que entenderlo traducido y el decir esto yo no lo puedo aguantar. Asimilar, ¿no? Vamos a asimilarlo en trozos más pequeños, ¿no? En trozos más asumibles, ¿no? Y lo que sí que es importante es darle autonomía al paciente y darle un espacio de que patalee, como dices que vas a ser guerrera, o que llore, o que no, porque es como tener una herida y no tener dolor. Muchas veces los hijos no soportamos el dolor del padre, pero eso nos tenemos que hacer trabajar a nosotros, ¿no? Porque lo que no puedes es embadurnarle, ¿no? con algodones que nos van a quitar fuerza, porque al final la fuerza nos la va a dar el paciente, muchísimas veces nos la da el paciente diciendo lo que quiere y lo que no. ¿No? Y luego la mentira nunca trae nada bueno, eso. Porque al final, bueno, una vez de que luego ya se destapa la verdad, sí. Siempre al paciente le va a quedar esa duda de hasta qué punto siguen mintiéndome no, yo creo que esto en esto hemos avanzado y yo creo que para bien, siempre que la comunicación se haga contacto, que yo creo que se hace así, bueno, pues... Hay todo avanzado también en la legislación, no podemos mentir al paciente. Hay también pacientes que insisten en que les estás mintiendo y no es así, ¿no? Que no es así, ¿no? En San Juan de Dios, por ejemplo, venían por una fractura de cadera, pero decían, pero seguro que no me estoy muriendo, a ver, te lo juro, no te estás muriendo, ¿no? Que hay veces que hacemos como demasiado bandera, ¿no? Sí, claro, y luego cada uno también es lo que decía, ¿no? El miedo no lleva nada, claro, y la mentira lo no llevamos lleva nada. Como lo llevamos. Sí. Bueno, pedir perdón, agradecer y decir adiós. Fíjate, es que se podían aplicar a tantas cosas esto en la vida. Claro que sí. Pero claro, porque estamos hablando del duelo, pero el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido, ¿no? Se puede aplicar también en otros muchos ámbitos de Y la vida nos enseña, y el que no habla de la muerte es porque la está evitando, porque tenemos motivos en cada periódico, en cada... demasiados, ¿no? Y hay veces que los médicos tenemos un trabajo muy difícil de ir preguntando al paciente qué quiere, qué no quiere, cuando en verdad a veces en una conversación, en una cena, te dicen yo quiero tal cosas, ya a mí se me pasa, yo quiero tal y tal, ¿no? Sí. Y aprovechar como familias en esos momentos de decir, ¿no? Sin sacar el tema encima de la mesa, sino cuando surge, pues decir, oye, ¿y tu papá qué querrías, no? O tú, ¿cómo te gustaría, ¿no? Y oye, dejarlo dicho, y cuando dices papá, también te tienes que decir a ti, claro, ¿no? Lo que quieres, que no es fácil, a veces... Mi padre no me dice nada ya, pero es que no es fácil el tema, pero intentarlo ir hablando, ¿no? Y hablar de la muerte como de la lechuga o como hablamos muchas del veces tiempo. De la forma más tonta puede salir el tema, como dices, aprovechar, ¿no? En ese momento para, bueno, pues porque además ahora hay mecanismos y leyes que nos permiten, ¿no? Decidir cómo queremos que sean nuestros últimos días, y de alguna manera, bueno, pues que todo sea lo mejor posible para todos los implicados en este caso. Eso es. Elena, pues ha sido una gozada. El tema, desde luego, no era bonito, además estábamos bromeando las dos, que encima nos hemos venido de negro, que no les damos a ustedes ni una alegría hoy, pero yo creo que la charla ha merecido de verdad la pena, clarificante. Y bueno, ir cambiando también un poquito esa cultura del miedo a la muerte, que al final, bueno, pues es un poco el final de la vida, y a veces nos llega antes de lo que nos gustaría o de lo que debería ser, y eso, bueno, pues asusta y duele, y en fin, ¿y qué les voy a contar a ustedes? Que el que más, el que menos hemos pasado por esto, lamentablemente, pero hay que afrontarlo, porque esto sí que no va a venir ingeniero, ni ordenador, ni nada que nos lo evite. Los recursos que tenga cada uno y... Así que a trabajar por dentro cada uno lo suyo, que trabajo tenemos, Elena. Muchísimas gracias. Nada, un placer.